Con 42 minutos es momento de hacer foco en la actualidad internacional. En Perú continúa la crisis política con protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, que deja más de 60 muertos a la fecha. Y todo indica que se van a mantener con fuerza luego de diversas organizaciones sociales anunciaran movilizaciones para los próximos días. Esto en busca de la renuncia de la mandataria y también otros objetivos. Mientras en Nueva Zelanda, hace solo días, recordemos, Jacinda Ardern decidió renunciar al cargo de primera ministra. A los 42 años dijo que ya no tiene gasolina en el depósito para continuar. Bueno, estas noticias dan paso al análisis de Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que ya está en línea con nosotras. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Macarena. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy en la cuarta región. ¿Ah, sí? Ah, qué rico. ¿Qué tal está el día por allá? Hola, Francisca. Estoy cerca de Los Vilos. Ya. Estoy en la cuarta región. Hay un día nublado, pero no hace mucho frío. Sí, iba a decir, se espera una máxima de 21 grados ahí en esa zona. Ay, rápidamente buscaste la temperatura. Que la Dirección Meteorológica de Chile muestra el mapa. No les puse el mar detrás para que no les diera envidia. Ah, gracias. Claro, a mí de solo imaginarlo ya me dio envidia, Pablo. Oye, bueno, hablemos un poco de lo que está pasando en Perú para entender la magnitud de la crisis. Crece el número de fallecidos y, bueno, se mantiene la resistencia de la presidenta Dina Boluarte de mantenerse en el cargo, a pesar de que hoy día las demandas apuntan directamente a que ella salga de la presidencia de la República. ¿Qué tanto se puede sostener esta situación entendiendo la escalada de las protestas? Bien, como bien dices, es una mala noticia lo que está sucediendo en Perú para la inauguración de la reunión del CELAC, que es mañana en Buenos Aires, que es donde concurren todos los jefes de Estado de América Latina sin considerar a Canadá y a Estados Unidos, todos los otros. Esta situación del Perú es una situación que se viene arrastrando desde hace varios meses, en lo particular con respecto o de un mes atrás, desde la renuncia de Pedro Castillo, pero que tenía su correlato mucho más anterior, que es que en los últimos 5 años han habido 5 presidentes, lo cual significa que el problema del Perú ya no es solo electoral o diferencia entre partidos políticos, sino que es un tema de una falla sistémica en todo el aparataje del Perú, que creo que no se había visto en mucho tiempo. Creo que esta vez incluso incorporó el aspecto de la economía, que en Perú siempre se decía que la economía corría por un carril diferente al carril político, pero esto tiene muchas aristas y muchas vertientes, diríamos, que también tiene la vertiente exterior, de la cual implica una relación muy dura entre el Perú y Bolivia a raíz de acusaciones que se han hecho en los dos lados respecto a la interferencia o la injerencia que tendrían los movimientos de Bolivia en el sur del Perú para atizar estas protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Creo que lo que está sucediendo en el Perú es difícil que pueda continuar si las protestas se mantienen con esa intensidad, porque es una intensidad de protestas que no solo lleva a muchas muertes, que en otros países como el nuestro ya estaría renunciado el gobierno y todas las autoridades, pero las realidades de cada uno son distintas y está teniendo también mucha repercusión en el exterior, en lo que se refiere a que hay muchos extranjeros turistas que no han podido salir del Perú, se han quedado atrapados en el cierre del Cusco y de Machu Picchu, que son 2 zonas de mucho conocimiento mundial, son patrimonio común de la humanidad, que no se puede entrar ahí por protesta y por eficiencias de manejo de la policía o el manejo administrativo o las reacciones de la población. Entonces, creo que lo del Perú es un tema sistémico, creo yo, donde la democracia se ha visto socavada y no sé cuáles serían los culpables principales. Yo creo que todo el aparataje político del Perú, incluido el Congreso, tiene alguna responsabilidad en esto. Dina Boluarte hasta hace muy poco tiempo atrás era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo de un día para otro decidió cerrar el gobierno y dar una suerte de golpe que parece que sin consultar a los militares.
Entonces es una situación extraña que tiene también aristas internacionales que complican a la situación de toda la región en cuanto a su imagen y a su impronta. Salir de ahí debería ser, quizás la salida más fácil podría ser llamar a elecciones. Eso implica también que hay que hacer una cantidad de leyes y cambios administrativos que impliquen llamar a las elecciones que no pueden ser inmediatas. Esto tiene también alguna implicancia en lo que es el tejido social del Perú, en lo que son las élites, consideradas las élites, no solo políticas en el Perú, y la sierra, los pueblos del interior de la sierra. Esto que lo particular y lo extraño o lo novedoso que ha sucedido es que estas protestas se habían centrado y se habían focalizado en lugares de la sierra y del sur del Perú, y no en la capital, Lima. Pero hoy día... Hasta que avanzaron con fuerza hacia Lima también. Exactamente, ya no solo se pide la renuncia del gobierno, sino que se pide una asamblea constituyente, o sea, un cambio total de esto. Pablo, y ahí empiezan a surgir las reminiscencias de otros países. Sí. Es que en esa lógica te quería preguntar, en esta radiografía que haces de la extrema violencia con que se está viviendo esta crisis, ¿hasta cuándo se puede sostener? Y también hace unas horas, aparecieron titulares que sostenían que la presidenta del Perú quiso renunciar tras los primeros muertos en las protestas y que finalmente fue su premier la que la convenció de quedarse. Esto según cita el diario La República. ¿Qué visión tienes de eso y hasta cuándo se puede sostener una crisis con tanta violencia? Bueno, sí lo leí también y decía que la razón que le pedían para no renunciar era que inmediatamente iba a perder la inmunidad del presidente de la República e iba a ser acusada y llevada a los tribunales de justicia. Acusada a lo mejor de genocidio o de crímenes de violación a los derechos humanos. Bueno, esto es un hecho que está cruzando a América Latina. Quizás no la violencia, quizás puede ser lo diferente o el número de muertos, lamentablemente. Pero creo que este es un tema que nos coloca a nosotros en una situación en el escenario internacional complicado de cara a lo que es la discusión más gruesa, que es democracia-autoritarismo. Y creo que en nuestra región la democracia está bastante socavada, y cuando algunos países importantes del escenario mundial hacen esfuerzos por fortalecer la democracia como no solo como concepto, sino como ejercicio, que yo creo que aquí está siendo afectado el ejercicio de la democracia. El concepto democracia está muy arraigado en los latinoamericanos desde hace mucho tiempo, dadas las experiencias que hemos tenido. Pero con el concepto solo no se vive, sino que con el ejercicio de la democracia sí se vive. Y creo que ahí están nuestras falencias. Y estos llamados a renuncia o intentos de renuncia, que si son verdad, eso es lo que se dice en la prensa, mucho tiene que ver justamente por esta sensibilidad de que América Latina, el patrimonio humanista de América Latina, genuinamente humanista de América Latina con respecto al tema de los derechos humanos, también se ve muy afectado. Se ve afectado el discurso, se ve afectada el posicionamiento de América Latina en esto, y por eso lo relacioné al inicio con la reunión del CELAC. Claro. No hay ningún país que está libre de esto, y vemos que una reunión del CELAC es muy poco propicio al ambiente para hablar de democracia. Entonces hemos visto un ataque a la democracia fuerte en Brasil recientemente. Hay protestas muy fuertes en Ecuador. Incluso, pero por otras razones también de enfermedad, creo que el presidente de Ecuador no va a ir a la reunión. El presidente de Perú obviamente no va a ir tampoco a la reunión. ¿Y para qué decir en América Central? Entonces, creo que estas discordias que existen entre Perú y Bolivia, por lo que se refiere a las razones que aducen uno y otro para esta protesta, son muy poco contributivas a una imagen de América Latina democrática y en desarrollo. Pablo, creo que por ahí tenemos que buscar algunas razones y tenemos que trabajar cuál va a ser si hay
motivos de integración o no. Uh-huh. Pablo, antes de cambiar de tema rápidamente, se ha hablado dentro de los conocedores de la política peruana sobre lo difícil que sería una salida institucional, como por ejemplo un cambio en la Constitución, que se abra un proceso constituyente tal como ocurrió en Chile para el estallido social, debido a el sistema de partidos tan fraccionado y que históricamente ha arrastrado estas crisis políticas que se dan cada tanto en Perú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Ves posible una salida institucional más allá de la renuncia o no de la presidenta Boluarte? Debería. Yo creo que entrar en un proceso de asamblea constituyente, teniendo como referencia que lo que sucedió en Chile, que puede salir un proyecto de constitución que sea rechazado, yo creo que hay que aprender de las experiencias. El movimiento hoy día es un movimiento muy radical, que quiere un cambio muy profundo, es que está exigiendo responsabilidades a quienes han conducido el país en los últimos años. Principalmente ellos lo hacen a la élite política de Lima, señalan. Creo que lo que se requiere en Lima es una reflexión profunda de los partidos políticos, porque leí un artículo por ahí que me pareció muy atinente, que habla de la democracia sin demócratas, o la democracia sin partidos democráticos. Entonces creo que en el Perú, si uno analiza un poco, rajuña un poco el escenario, se da cuenta que afloran una cantidad de elementos que son, quizás dentro de la democracia, son antidemocráticos, con el objeto de impedir que los gobiernos funcionen democráticamente. Creo que desde la elección desde antes de todos los gobiernos que fueron, pero la última elección es un ejemplo en el cual el presidente salió elegido con una votación muy baja y casi con el objeto mayoritario de impedir que el ganador que había salido en la primera vuelta lograra el triunfo en la segunda vuelta, que era el Fujimorismo. Pero el Fujimorismo también tenía una trayectoria bastante poco democrática. Entonces creo que por ahí una reflexión profunda de cuál es el cuello de botella que tiene el Perú para salir adelante, que no existía esa discusión porque la situación económica y el desarrollo económico se manejaba por otro lado. No había afectado propiamente la actividad económica del Perú y el perfil económico de sus relaciones con los inversionistas, no había afectado. Pero hoy día comienza a ser un elemento. Entonces creo que la experiencia más reciente nuestra, si bien es cierto nosotros no nos hemos visto muy involucrados y Perú nunca se vio muy involucrado en la situación chilena por razones obvias, históricas, un vecino natural nuestro, que puede tener muchos problemas en inmiscuirse, pero creo que las referencias son importantes, más ahora cuando se está buscando un perfil de América Latina más unido. La pregunta que surge es si es el momento propicio para iniciar iniciativas o acciones de integración latinoamericana. Está dado el ambiente. Claro, a propósito de lo mismo, Pablo, ya son las 9:55, estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. A propósito de este escenario que planteas también en la cumbre de la CELAC, Brasil y Argentina van a buscar avanzar hacia una moneda sudamericana común, que le llamarían SUR. ¿Cómo ves la viabilidad de que esto realmente avance? Bueno, eso es una cosa lo que dicen los diarios y otra cosa los medios, la prensa, y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo creo que los bispos argentinos le han bajado un poco, le han puesto paño frío a esto. Creo que esta es una ambición muy fuerte y que se inserta en el interés de Brasil de recuperar su imagen y su liderazgo en el escenario mundial, del cual estuvo retirado por 3 años y medio. Creo que el presidente Lula había dado algunas luces con respecto a la idea de crear una moneda sudamericana que se llamara SUR, y esa idea fue desechada en su momento por las dificultades financieras que enfrentaban muchos países, que estaban particularmente Argentina en lo que se refería a la renegociación de la deuda y en su relación con el Fondo Monetario Internacional. Creo que hoy día la idea más bien es hacer una cuenta corriente, si es que es posible, entre los dos países con el objeto de salvarse o de evitar las vulnerabilidades del sistema financiero internacional,
y también de las dificultades económicas que ha producido la pandemia. Creo que los temas hoy día internacionales, está la paradoja que tienen que ver como cómo se condujo la pandemia, que dio algunos elementos importantes a algunos países, algunas fortalezas en algunos países, y también las consecuencias de la pandemia, cómo han afectado a las poblaciones y cómo han afectado los mecanismos financieros internacionales, y también el acceso a los préstamos y a los bienes por parte de los países más pobres. Entonces creo que en América Latina, si bien es cierto la idea de tener una moneda única es muy loable, creo que es muy precipitado, más allá de alguna declaración de intenciones, no creo que sea posible, quizás sea posible avanzar en una cuenta corriente bilateral entre Brasil y Argentina que permita darle fluidez al Mercosur, que también está sintiendo los apremios de salida eventual del Uruguay, ¿no? De salirse de las reglas rígidas del Mercosur, con el objeto de poder buscar mecanismos alternativos que no para darle mayor rédito y mayor dinámica a su economía. Y está buscando ver cómo firma un tratado de libre comercio con algunos otros países y también incluido China. Entonces, creo que la mirada conjunta a través de una moneda única es una buena intención, quizás para un título o un titular interesante de que América Latina está trabajando en estas materias y que puede buscar mecanismos de integración todavía, pero creo que estamos en los problemas muy inicial hablar de eso, porque hay otras prioridades. Las prioridades es cómo gobernar América Latina y cómo tirar una mirada común frente al valor de la democracia, frente a la pandemia, a combatir la pandemia que sigue causando estragos, frente a la guerra. Hay una guerra en Europa y eso la gente parece a olvidarse, que está produciendo una distorsión en el comercio internacional tremendo. Totalmente. Y que ha encarecido los precios de la energía. Es también cuál es la renovación de la matriz energética de América Latina. O sea, las prioridades económico-sociales dan para una actitud política acorde a los desafíos de América Latina y no sobrepasarse o cambiar adelantarse 3 capítulos antes de los primeros capítulos que hay que abordar. No estoy diciendo que la moneda única sea mala idea. Creo que Europa dio el ejemplo de tener una moneda única y a pesar de todas las aprensiones que existieron en el inicio de la Unión Europea, resultó. Claro, pero hay que ponerse ahí a la vista con la lista de prioridades y los pendientes que tenemos en América Latina, sin duda. Claro. Pablo Cabrera, ya son las 9:59. No nos va a faltar tiempo para profundizar en otras materias como las que adelantamos. La de Nueva Zelanda la dejamos para la próxima semana, ¿te parece? Sí, pero se puede decir una palabra. Por favor. Se puede decir que justamente en lo del caso de Nueva Zelanda está mostrando cuáles son lo efímero que son los éxitos en este mundo tan líquido y en esta situación en evolución permanente. Creo que la complejidad y la paradoja de la pandemia, tal como la conducción que ella hizo de la primera ministra de Nueva Zelanda, de exitoso para con el COVID en su país, las consecuencias de la pandemia en lo que se refiere a la situación económica y a la inflación, la llevaron a que su partido y su figura está un poco más decaída y haya renunciado. Lo dejamos para otra vez cuáles son las implicancias de esta renuncia y cuáles son el futuro y cómo impacta esto. Lo que podemos decir quizás para hacer el nexo, el vaso comunicante, es que son 2 mujeres las que están enfrentando un desafío tremendamente agudo, tanto en el Perú como en Nueva Zelanda. Bueno, con esas palabras al cierre despedimos esta conversación. Como siempre, un gusto escucharte, Pablo Cabrera, que disfrutes ese mar de La Serena. Nos escuchamos pronto. Chao, que estés bien. Que tengas un buen día. Adiós. Bueno, ya son las 10:01, así que rápidamente cerramos la sesión. Los esperamos mañana a las 8 en punto y los dejamos invitados a que sigan aquí en Radio La Clave. En segundos comienza Es Clave AM con Fran Huerta. Que tengan un buen día, Fran Castillo. Buen día, hasta mañana. Nueva cuenta vista sustentable Copeuch. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Prepárate y protagoniza los cambios de la sociedad. Presentaron El Mostrador en La Clave.